sala que tenemos en el Prado es una sala de enorme importancia. Cualquier museo del mundo quisiera tener esta sala. El Bosco es uno de los pintores más apreciados en nuestro tiempo, lo es desde antiguo. Solo conocemos en torno a 20 22 cuadros del Bosco, dependiendo de si se aceptan o no algunas atribuciones. De ellos en el Prado hay 6, con mucha diferencia, la colección más importante que hay del Bosco. El Bosco es un pintor de quien sabemos relativamente poco, no sabemos cuándo nace, más o menos 1450, y pinta sus cuadros más importantes, los que están en esta sala, en torno a 1500, cuando tiene unos 40-50 años. Sabemos que es un pintor de muchísimo éxito, aunque nos puede parecer un pintor de imágenes extrañas, es un pintor de mucho éxito, pinta para las clases más altas de su época, en lo que entonces eran los Países Bajos, en lo que ahora es Bélgica, Amberes y Bruselas, sobre todo Bruselas. Un pintor, por lo tanto, que pinta para las élites, es un pintor que lo que nos está contando tiene algo de cultura ortodoxa, ¿no? Canónica. Nos puede parecer muy extraño lo que vemos, pero sin embargo es expresión y reflejo de cultura cristiana de origen medieval muy canónica, muy ortodoxa en ese momento. Que cree que somos malos por definición, es así, ¿eh? Es un pintor muy pesimista, eso es lo curioso, que es un pintor muy pesimista y sin embargo de contenido, y sin embargo los colores son muy vistosos y muy alegres, ¿no? ¿Qué virtudes tiene el Bosco? Yo creo sobre todo dos de ellas. Su imaginación, inspirado en una tradición medieval, imagina un mundo de sueños, de monstruos absolutamente fabuloso. Para disfrutarlo hay que mirar los cuadros de cerca o ver reproducciones de ellos. Y después lo fina que es su mano, que es una cuestión más fácil de olvidar, pero que se ve también viendo los cuadros de cerca. Es un pintor muy delicado, de rostros delicados también, de expresiones muy sentidas, que parece mostrarnos gente a la que le importa mucho lo que está haciendo, que disfruta o que sufre o que hace algo con mucho sentimiento, con sensación de importancia. Este cuadro de la oración de los magos, por ejemplo, es un cuadro que está en unas condiciones de conservación excepcional. En cierto modo, una cosa que se puede hacer es mirar este cuadro y después ver los demás y compararlos con este para imaginar cómo eran todos. Todos están bien conservados, pero este excepcionalmente bien. Gran parte del marco, por ejemplo, es original. Es un cuadro inusual para el Bosco, más parecido a la pintura más canónica del momento, la pintura del Renacimiento italiano, por ejemplo. Podríamos decir unas figuras algo más grandes, que son claramente las protagonistas del cuadro. Muy novedoso en el Bosco la importancia que da al paisaje. Tiene mucha influencia en Patinir, un pintor de la generación siguiente, que es el primer pintor de paisajes, el primer pintor que se especializa en Europa en la pintura de paisajes, pues lo hace inspirado por el Bosco. Y fijaros una cosa en este cuadro que es maravillosa, que es este contraste entre la tierra y el cielo, ¿no? Y es un contraste que tiene mucho que ver con el mensaje del Bosco. La tierra es un escenario de vida en pecado, y a través de la fe en la religión cristiana tenemos acceso a un mundo superior, y ese mundo superior lo pinta con un azul hermosísimo en el que él vemos que tiene mucha fe. Ese azul lo que tiene que transmitirnos es la idea de que hay un mundo mejor, ¿no? Los cuadros se pintan en los Países Bajos, pero muy pronto se coleccionan en Madrid. Los colecciona el rey Felipe II, los compra en lugares distintos y los lleva a su palacio en Madrid, al Escorial, y entran a formar parte del canon de la pintura occidental a partir de la colección real española. Y el Prado es heredero de esa idea, de esa tradición y de esa obligación también. Reabrimos esta sala después de un tiempo, hemos estado trabajando en los soportes de los cuadros. A raíz de la exposición que hicimos en el año 2016, decidimos que había que dar más espacio a los cuadros del Bosco, sacamos algunos otros cuadros de esta sala que ahora se muestran en otras salas del museo, hicimos una instalación provisional para estudiar cómo funcionaba la circulación del público, etc. Y ahora lo que hacemos es convertir esa instalación en permanente con unos elementos de soporte de los cuadros que se han diseñado para esta ocasión. En el Prado tenemos la responsabilidad de estudiar al Bosco, de conocer al artista, y somos también los encargados de mostrar de la mejor manera posible sus cuadros, y eso es lo que intentamos hacer.